mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliaos hoy, es la divina voz. Reconciliaos hoy con Dios. Hola, hola mis apreciados hermanos, que el Padre Celestial les bendiga y como lo prometido es deuda, hoy vamos a responder la primera pregunta en esta nueva travesía titulada Preguntas para meditar. No sin antes agradecerle a todos los que participaron dejando sus respuestas en los comentarios, en realidad todas muy acertadas. Estas respuestas nos ayudarán a comprender un poco el valor que ustedes le dan a la vida. De acuerdo a sus respuestas vi que la gran mayoría coincidieron en que la vida es un don, un regalo precioso de Dios hacia la humanidad. Otros respondieron lo que claramente está explícito en las Escrituras, que es el aliento de vida de Dios en el hombre. Y aún otros consideran la vida como algo transitorio, previo a lo que Dios nos quiere dar. Todos tienen un concepto correcto y cada uno le da un enfoque especial. Hoy vamos a responder esta pregunta de manera puntual y sencilla, desde un ángulo biológico y también bíblico. Así que acompáñenos hasta el final. ¿Qué es la vida? ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta? Vida, una palabra tan corta pero tan abarcante. Cuando escuchamos esta palabra la asociamos con nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte. Pero no solo eso, también es algo que podemos sentir dentro de nosotros. Cuando respiramos, en cada latido de nuestros corazones, en cada pulsación de nuestras venas, en cada emoción que sentimos, en cada cosa que vemos, en cada olor que percibimos, en cada sonido que oímos, en cada alimento que disgustamos y en cada cosa que palpamos. Pero también entendemos que esta vida necesita ser sostenida por medio de aquellas cosas que la sustentan, como el sol, el agua, el alimento y todos los medios necesarios para el sostenimiento de la misma. En realidad, la vida es la misteriosa manera en la que los seres vivos pueden moverse y disfrutar de las maravillosas bondades de la naturaleza. ¿Cómo define la biología el concepto de la vida? El día de hoy estudiaremos la pregunta ¿qué es la vida? Y estudiaremos esto de acuerdo a un punto de vista biológico o científico. Y de lo que nos vamos a dar cuenta rápidamente es que la ciencia no ha logrado definir qué es la vida en sí. Al estar preparando este tema, pude ver por lo menos 7 libros que se han escrito acerca de qué es la vida, tratando de responder esta pregunta, y sin embargo, no han podido resolver este misterio, como le llaman. También pude ver por lo menos 123 definiciones acerca de qué es la vida, cada científico con su opinión, pero sin embargo, no hay ninguna definición satisfactoria. Y la misma ciencia dice lo siguiente: como tema de investigación seria, la categoría vida ha desaparecido por completo de la literatura científica. Son los detalles de la vida, no su naturaleza, los que llenan las innumerables páginas de revistas científicas. Es decir, la biología se concentra en estudiar las cosas que pasan en la vida, los detalles de esta. Sin embargo, no saben o no han podido estudiar o conocer bien qué es la vida. Sigue diciendo, aunque la vida está a nuestro alrededor, no podemos llevarla al laboratorio y analizarla directamente, ya que no es una entidad física, no es algo que nosotros podemos tocar y tener en nuestra mano. Por lo tanto, la única forma en que podemos entender y caracterizar la vida es comparar el comportamiento de los seres vivos con los no vivos a través de observaciones cuidadosas. Entonces, cuando nosotros buscamos una definición clara de qué es la vida, la ciencia simplemente nos va a decir, bueno, la vida va a incluir esto, esto, esto y esto, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero surge otra pregunta, ¿cuál es el origen de la vida? Existen conceptos científicos tratando de explicar cómo ésta se originó. El más conocido es que la vida en la Tierra se originó a partir de procesos químicos complejos que ocurrieron en la Tierra primitiva, y que la evolución de estas primeras células con sus membranas y procesos metabólicos eventualmente condujo a la diversidad de vida que vemos hoy día. Falso. La sabiduría del mundo es necedad para Dios. Ni siquiera los más grandes científicos han podido dar una respuesta acertada con respecto al origen de la vida.
Pero los hombres de Dios, despreciados por el mundo y considerados locos, ignorantes y fanáticos, han sido los escogidos por Dios para traer respuesta a esta pregunta. ¿Qué es la vida? What is life? Que dicen en inglés. Es una pregunta existencial que se han hecho muchas personas a lo largo de la historia, a lo largo de su vida, precisamente. Es una pregunta que tiene muchas respuestas. Según con quien hables te dirá una cosa, otros otra, otros simplemente no sabrán. Hay respuestas más espirituales, hay respuestas más terrenales, más del día a día, más de centrarse en lo que atañe a este mundo. Hay respuestas más místicas. En definitiva, hay incluso respuestas contradictorias entre ellas. En definitiva, mucha gente tiene una opinión acerca de qué es la vida y tiene sus propias fuentes. En mi caso, me gustaría mostraros una perspectiva de qué es la vida, de forma breve, a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, porque ahí tenemos una información valiosísima que sería bueno que conociéramos como seres humanos, independientemente de si creemos o no en Dios, lo cual recomiendo hacer, porque realmente tenemos un Dios vivo que existe y cuida a su creación, como veremos también en esta breve explicación como respuesta a la pregunta ¿qué es la vida? Pues independientemente de si crees o no, creo que este te puede interesar, porque va a responder seguramente, quizá en parte para ti o quizá completamente para otra persona, lo que es la vida. Debemos entender que la vida, en primer lugar, es un don que Dios nos da a todos. La vida no proviene de nosotros. No nacemos porque sí, a través de un proceso propio, humano, sino que nacemos porque Dios nos da el don de la vida. Y Dios ha establecido unos mecanismos y unas leyes que producen que pueda haber vida en este mundo. Fijaros, me gustaría leer unos versículos bíblicos. En Génesis 2:7, justo al principio de la Biblia, nos dice la definición de vida y nos la dice explicándonos el relato del inicio de nuestro mundo. ¿Qué mejor que ir al origen de todo para descubrir a dónde vamos y la respuesta a todas las preguntas, ¿verdad? Mirad, Génesis 2:7 nos dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos que Jehová Dios sopló en la nariz de ¿quién? Del hombre, de Adán, aliento de vida. Y a partir de ese soplo, de esa vida que derivó Dios al hombre, el hombre pasó a ser un ser viviente. Hasta entonces era una figura de barro, una figura inerte, una figura sin vida, valga la redundancia. Una figura que no tenía movimiento, no tenía nada, le faltaba esta chispa. Pero cuando Dios sopló en su nariz este aliento de vida, esta vida, entonces el hombre empezó a funcionar. Todo el mecanismo que hay dentro de nosotros empezó a funcionar y el hombre, dice aquí, pasó a ser un ser viviente. Con lo cual vemos que la vida es un don de Dios. Y es que para que haya vida necesitamos de dos elementos esenciales. Primero, la materia, es decir, el polvo, y segundo, el aliento o el espíritu. Y solo de esta manera viene el hombre a ser un ser viviente. Vamos a poner algunos ejemplos claros y sencillos para entender que la vida es una composición no solo de lo material, sino que también hace énfasis a lo que son nuestros sentimientos y emociones. Primero, cuando una persona se forma una imagen tallada, por más de que ella sople sobre esta, la imagen no va a caminar siquiera, porque el soplo del ser humano no tiene poder de generar vida, como sí lo tiene Dios. Las Escrituras describen a estas personas que se forman imágenes de talla para luego adorarlas como insensatas, pues aunque estas imágenes tienen ojos pero no ven, oídos tienen pero no oyen, manos tienen pero no palpan, semejantes a ellas son los que la hacen. Segundo punto, en la actualidad se están construyendo robots, que son máquinas electrónicas que pueden ejecutar automáticamente distintas operaciones o movimientos. Estas no tienen la capacidad de pensar porque simplemente son máquinas sistematizadas que ejecutan lo que sus creadores desean. Pero las Escrituras nos registran que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de razonar y de decidir. El libre albedrío es un precioso regalo que hace parte de la vida. Tercer punto, en la actualidad estamos en el auge de la inteligencia artificial. Se refiere a la capacidad de las máquinas para imitar funciones cognitivas humanas, como el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas. En esencia, es un campo de la informática que busca desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Este sistema moderno nos está incapacitando para ser seres razonables libres.
La inteligencia artificial nos está quitando la capacidad de pensar, ajustando nuestras ideas y criterios a un sistema ya establecido para que nosotros nos adaptemos a lo que ésta nos quiere enseñar. Y aún nos está acostumbrando a una vida sedentaria donde el contacto personal con nuestros semejantes lo estamos limitando a través de pantallas, haciendo que se pierda la sensibilidad, la empatía y el amor hacia nuestro prójimo. Cuarto punto, como último punto tenemos el estado consciente de los muertos. Suena bastante paradójico, ¿verdad? ¿Cómo es que los muertos están vivos? Esto es una locura. Las escrituras dicen que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Su amor y su odio perecieron ya, y que ya no tienen parte de nada de lo que se hace bajo el sol. Cuando vamos a estudiar la vida a nivel celular, la ciencia ha tomado dos células idénticas, incluso en su materia genética, pero una está viva y la otra no está viva. Dice que van estudiando átomo por átomo y molécula por molécula, revisando todo lo que tiene esa célula. Ambas células tienen el mismo contenido organizado de la misma manera. Naturalmente, ambas células están sujetas a las mismas leyes de la física que las influyen de la misma manera, y por lo tanto ambas células se comportan de la misma manera. Por ejemplo, pesan la misma cantidad, se mueven de la misma manera bajo la influencia del viento y se descomponen a la misma velocidad si contienen material radioactivo. Sin embargo, aquí es donde termina la similitud. Y pongamos atención en lo siguiente porque está muy interesante. Dice, si ambas células no estuvieran vivas, actuarían de la misma manera, bajo las mismas influencias y sufrirían los mismos cambios y no podríamos diferenciarlas. Sin embargo, a pesar de ser físicamente idénticos, es decir, la célula viva con la célula muerta son iguales, no hay ninguna diferencia, los comportamientos de las células vivas y no vivas son tan diferentes que tuvimos que inventar una entidad subjetiva e invisible llamada vida para explicar esta diferencia. La característica distintiva que distingue a los seres animados de los inanimados es la vida misteriosa. Y como dijimos antes, ya que la ciencia no logra definir, dar un concepto exacto de qué es la vida, simplemente nos da las siguientes 7 características de lo que debe incluir un organismo para poder ser considerado animado o vivo. Y esto me llama la atención porque en la palabra de Dios el número 7 es un número de algo que está completo, pero también es un símbolo de perfección. Y cuando Dios creó al ser humano perfecto. Y esto también lo podemos ver en el cuerpo humano. Las 7 cosas que deben estar para que el cuerpo humano sea un cuerpo completo, o la organización, la manera en que se organiza el cuerpo, va desde átomos, lo más pequeño que existe en el cuerpo, y un grupo de átomos forma una molécula. Un grupo de moléculas forma las células. Las células, que ya son un poquito más conocidas para nosotros, un grupo de células forman los tejidos. Los tejidos forman nuestros órganos. Un grupo de diferentes órganos forma sistemas, como el sistema circulatorio o el sistema digestivo, y estos sistemas conforman el cuerpo humano. Si nosotros contamos estos elementos, nos damos cuenta de que son 7. Y de la misma manera, para que un ser sea un ser vivo o animado, debe tener estas 7 características. Número 1, la homeostasis o el balance. Un estado de equilibrio entre todos los sistemas corporales necesarios para que el cuerpo sobreviva y funcione correctamente, ¿ok? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la escala del pH. Es una escala que mide la acidez o la alcalinidad de nuestra sangre, por ejemplo, y ahí entran en juego órganos como los pulmones o los riñones que se encargan de que todo se mantenga dentro de los límites donde deben estar para que no solamente nuestro cuerpo sobreviva, como dice ahí, sino que funcione, que tenga salud y salud óptima. Número 2, organización. Estar compuesto de estructuras complejas y organizadas como las células. También acabamos de ver la organización del cuerpo, ¿verdad? Dios es un Dios de orden, no nada más puso todas las células y todos los órganos juntos y dijo, pues ahí a ver qué pasa. No, Dios organizó, formó todo de acuerdo a un orden
y esto debe estar para que ese organismo pueda ser un ser vivo. Número 3, metabolismo. Es el procesamiento de energía y nutrientes para mantener la vida. Y dentro de esto se encuentra el catabolismo y el anabolismo. El poder degradar moléculas grandes a moléculas pequeñas o moléculas pequeñas, construirlas para que sean moléculas más grandes. Número 4, el crecimiento. Todo organismo que va a ser vivo o que sea animado debe tener un aumento en el tamaño y en la complejidad. Número 5, la adaptación. Y Dios puso esto en nuestro cuerpo, el poder adaptarnos a las condiciones ambientales cambiantes. También, número 6, la respuesta a los estímulos, poder reaccionar a las señales externas. Algo que no está animado o que no es vivo, pues no va a reaccionar ante lo que esté pasando allá afuera, ¿verdad? Pero nosotros como seres vivos sí podemos hacerlo. Y número 7, la reproducción. Crear nuevos individuos del mismo tipo. Pero algo que me llamó la atención al estar leyendo más acerca de esto, dice, sin embargo, estas son características comunes de los seres vivos, no de la vida, y no todos los seres vivos las exhiben todas. La mula, por ejemplo, no se puede reproducir, y aquí mi mamá hizo un punto interesante, dijo que la mula en sí no es algo creado por el Señor, y por lo tanto, aunque está animado y está vivo, no cumple con todos estos requisitos. Sigue diciendo, sin embargo, nadie duda de que una mula está viva. Así es, si una mula se tomara como una cosa no viva, sería difícil dar un argumento convincente de que un caballo es un ser vivo. Por lo contrario, también se entiende de que, o algunos científicos creen que un virus puede también estar vivo, mientras que otros dicen que no, porque los virus dependen de otros organismos para el metabolismo y la replicación. Y aquí podemos ver nuevamente cómo la ciencia no se pone de acuerdo y no logra definir con exactitud qué es la vida, e incluso al estar diciendo que es un ser vivo y que no es un ser vivo, no se logra estar 100% seguros. ¿Por qué? Porque dejan fuera algo muy importante que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, al estudiar la palabra de Dios nos podemos dar cuenta. Y es lo siguiente, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Cuando estábamos leyendo acerca de la célula y podemos ver de que no hay ninguna diferencia entre célula y célula, excepto que una tiene vida y la otra no, es precisamente esto. Una tiene el aliento de vida que Dios da y la otra no. Pero si la ciencia deja fuera esto, pues no hay manera de explicar la vida. Pero la palabra de Dios nos dice muy claramente de que la vida solamente nos la puede dar Dios y viene de Jesucristo. Es por ello que la vida que se está viviendo en la actualidad es bastante artificial y fantasiosa. El enemigo de las almas nos está quitando la esencia de la vida. Estamos vivos, pero es como si estuviésemos muertos en vida. Cuando Dios sopló su aliento de vida, es decir, su espíritu, en el hombre también ideó los medios necesarios para sostenerla. Ahora me gustaría conversar con vosotros, mostraros una breve cita del Espíritu de Profecía, que está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 346.2. La descubrí hace ya bastantes años y me llenó de gozo el leer esto. Y también nos servirá para dar más importancia a todos los procesos que conforman nuestro cuerpo, a todos los procesos que conforman este mundo, y a ver que tenemos un Dios cercano, un Dios que no simplemente da la vida y se va, sino que da la vida y te cuida hasta el último día de tu vida, tanto a ti como a las plantas, como a los astros, etc. Mira qué nos dice aquí. Vamos a centrarnos en esta parte de la cita, en el cuerpo humano, en el funcionamiento del cuerpo humano. Nos dice así: el organismo físico del hombre está bajo la supervisión de Dios, pero no es como un reloj que se pone en marcha y debe andar por sí mismo. Late el corazón, una pulsación sigue a la otra, una inspiración sigue a la otra, pero el ser entero está bajo la supervisión de Dios. Qué bonito, qué gozo ver esto. No es que el cuerpo funcione simplemente solo, sino que cada pulsación del corazón, cada proceso que sucede en nuestro cuerpo, cada inspiración incluso, que es constante, está bajo la supervisión de Dios. Dios te está cuidando en toda tu vida, en toda tu existencia. Dice en 1 Corintios 3:9, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios.
En Dios vivimos y nos movemos y somos. Cada latido del corazón, cada aliento es la inspiración de aquel que sopló en las narices de Adán el hálito de vida, la inspiración del Dios siempre presente, el gran yo soy. Vemos que debemos tener en cuenta eso. La humanidad vive independiente de Dios. Ha cuajado la idea de que no existe un Dios en el cielo y que nosotros por nosotros mismos lo hacemos todo. Nos hemos desligado del Señor. Nos hemos desligado completamente. Pero el Señor ahí está. En cada inspiración nos recuerda lo que hemos leído de Génesis 2:7. En cada latido de nuestro corazón, en todo proceso que hay en nuestro cuerpo, vemos la mano de un Dios invisible e inteligente. Vemos la mano de un ser personal, el Padre que está cuidando de todos nosotros, de todos los organismos que existen en este mundo y en todos los demás, en toda su creación, y que está cuidando absolutamente de todo. Dios pone leyes para que funcionen los mundos que creó, para que funcione el universo, pero como dice aquí, y eso lo dice en otras partes de esta cita que podéis buscar por vosotros mismos y leer, no simplemente pone leyes y estas funcionan para siempre, sin cuidado. No, Él las pone en funcionamiento y las cuida, y se encarga de que funcionen bien. Nada funciona independientemente de Dios. Eso es un pensamiento que debemos traer a colación y que debemos tener siempre presente, porque la vida no es nuestra. La vida es un don de Dios. Sin agua es imposible vivir. El mayor porcentaje de nuestro cuerpo está compuesto de agua, y ahora tenemos sed, pero tomamos bebidas azucaradas. Sin alimentos nos desnutrimos y morimos. Por eso Dios creó plantitas, frutos y semillas para que pudiésemos suplir nuestras necesidades físicas. Pero qué pereza es trabajar la tierra y qué pereza es cocinar. Mejor vamos al supermercado y compramos lo que las grandes industrias están produciendo para lucrar sus bolsillos sin importar que esto nos enferme a nosotros. La luz del sol cumple una función muy importante en el desarrollo de todos los seres vivos. Pero, ¿qué hay de los rayos ultravioletas que están produciendo cáncer? Vayamos a la farmacia y compremos bloqueador solar para bloquear la producción de vitamina D. Evitemos el sol que nos ayuda a estar de mejor ánimo porque este ayuda a la producción de serotonina y nos ayuda a regular el sueño, además de múltiples beneficios más. Sin el aire que respiramos en la atmósfera moriríamos, pero preferimos la comodidad de las grandes ciudades antes que la vida sencilla y saludable del campo. Por eso es tan salvaje el hecho de que cuando una persona entra en una depresión tan profunda, pues puede legarse a quitar la vida. No tenemos derecho sobre nuestra vida, es don de Dios. Y como veremos, Dios es suficientemente poderoso para sacarnos de cualquier situación terrible que pueda suceder en nuestra vida y evitar así, por ejemplo, que nos la quitemos. Mirad, en Santiago 4, versículos 13 al 15, nos dice algo interesante para que nuestra mente no divague en nuestros planes, etc. Nos responde qué es vuestra vida. Fijaros qué definición tan importante para tener en cuenta. Santiago 4, versículos del 13 al 15 nos dicen así: Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Esos son los planes del mundo, ¿no? Lo que hemos hecho todos. Iremos allí, mañana allá, el año que viene, planeo unas vacaciones, planeo tal, cual, etc. Pero eso debemos hacer, o debemos tener en cuenta a Dios. Fijaros, versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Tú sabes lo que será mañana? Es imposible, tú puedes hacer tus planes, pero ¿sabes realmente qué pasará mañana? ¿Sabes si vas a despertar mañana? ¿Sabes todo lo que va a pasar? No. De hecho, cada día es una sorpresa. Podemos hacer planes que se pueden cumplir o no, pero cada día es una sorpresa. No podemos predecir el futuro de qué pasará mañana. Podemos saber lo que pasó ayer, o lo que pasó hoy ya en las horas vividas de este día, pero no lo que pasará en el futuro. Mira, porque nos pregunta algo interesante. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y realmente nuestra vida es muy corta. Fijaros, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Siempre debemos tener en cuenta al Señor para todos nuestros planes, porque Él es el que da la vida y también el que la quita. Nosotros no sabemos qué día vamos a morir, ni si vamos a tener un accidente, ni qué va a pasar. El Señor sí que lo sabe, porque Él es omnisciente. Con lo cual, en vez de hacer planes a largo plazo o vivir como si no hubiera Dios, deberíamos pensar, si el Señor quiere, iremos allá. Si el Señor quiere, haremos esto. Y poner siempre los planes en oración al Señor para ver si son buenos o no. Porque realmente, ¿creéis que vuestra vida es larga? Sí, los más afortunados viven 100 años, 100 y poco. Pero ¿en qué condiciones se lega ahí muchas veces? ¿Y 100 años es mucho o es poco? Bueno, según quien lo mire. En el mundo antediluviano vivían casi 1000 años.
Para ellos vivir 100 años eran casi adolescentes. En cambio para nosotros, que la media está en 70, 80, 80 y pico de años, según el país, 100 es muchísimo. Es según cómo se mire, ¿verdad? Es relativo. Pero aún así, los que vamos haciendo años y vamos año tras año, el tiempo pasa volando, ahora tengo 30, ahora tengo 31, 32, 33. ¿Estamos aprovechando realmente la vida? ¿Estamos aprovechando este breve instante en que estamos en este mundo y hacemos el bien o hacemos el mal? ¿A qué destinamos nuestro tiempo? ¿A qué destinamos nuestra vida? ¿La valoramos como don de Dios o pensamos que es algo nuestro y en el fondo estamos cansados de esta vida y preferimos morir o qué lástima haber nacido? Eso puede ser que mucha gente lo diga, ¿verdad? Cuando hay tribulaciones de la vida. Nos destinamos nuestro tiempo tan valioso que nunca vuelve, el que ya pasó nunca vuelve, a los afanes de esta vida o a conocer al Señor. Cuando nos dedicamos a los afanes de esta vida, lo hacemos por egoísmo, por orgullo y para querer dominar sobre los demás o tener una serie de riquezas para nosotros, como si de esto dependiera nuestra vida. ¿O nos ocupamos de los afanes de nuestra vida para servir también a los demás y para ser justos con los demás? Otra frase que me llamó mucho la atención al estar estudiando acerca de esto es lo siguiente. Una frase muy cortita, pero muy importante. La vida no es parte del reino físico. Si la vida no se encuentra, si no es algo físico y no se encuentra por sí en nuestro cuerpo, eso nos debe de hablar de que hay un poder superior, ¿verdad? Eso nos debe de hablar de que hay un Dios creador. Tiene que haber alguien que nos dé esa vida, porque la misma ciencia, lo leí esta mañana, la misma ciencia nos dice de que no puede salir vida de algo que no tiene vida. ¿Correcto? Entonces, al usar esta frase, la vida no es parte del reino físico, la vida tiene que venir de arriba, tiene que venir de algo que no está en esta tierra, ¿verdad? De algo que no es físico. Y eso es precisamente lo que dice en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida literalmente es Jesús, viene de lo alto, viene de Dios, viene de ese soplo, ese aliento de vida que Él nos ha dado. Y es la única manera en que podemos nosotros definir la vida. Si queremos buscar en la ciencia, si queremos por nosotros resolver como le llaman ellos, este misterio, nunca vamos a poder. Las personas han estado tratando de estudiar esto por muchísimos años y aún no logran dar una definición exacta. Sin embargo, mediante la palabra de Dios, nosotros podemos estar seguros de que esa vida es Jesús. Y si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la vida. Y no solamente la vida física, sino también la vida eterna. Una vez que Dios ha terminado de adaptar el mundo de acuerdo a la necesidad del hombre, es que Él decide crearlo y pone una parte de sí mismo sobre él. Dios es la fuente de vida y comparte una parte de su propia vida con la humanidad. Ahora el hombre es un ente libre, capaz de razonar, capaz de decidir. Se le ha entregado un sistema maravilloso en su organismo, una maquinaria perfecta que siente, que ve, que oye, que respira, y Dios los bendice con las siguientes palabras. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Mirad, ahora vamos a ver el objetivo de nuestra vida, el que Dios nos da, y con eso vamos a terminar esta pequeña presentación. Primero en Eclesiastés 12:13 nos dice lo siguiente, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre? Guardar los mandamientos del Señor y temer a Dios. Cuidado, no por miedo. Aquí se refiere a reverenciar a Dios como creador de todas las cosas y guardar los mandamientos de Dios. Pero ¿cómo se guardan los mandamientos de Dios? Si Cristo está en ti. ¿Por qué puedes llegar a guardar los mandamientos de Dios de corazón y como Él quiere? Porque Cristo hizo algo que ahora vamos a ver. Y la vida, estas neblinas, este pequeño tiempo que estamos en este mundo, es para aceptar este regalo, ser salvos y heredar la verdadera vida que nos habla la Biblia muchísimo, esta vida eterna que Dios nos da. Esta es la verdadera vida que debemos anhelar, la vida en donde no habrá fin. Estaremos en un mundo
mucho mejor que el de ahora, donde no habrá pecado, estaremos ante la misma presencia de Dios y estudiando los misterios de la creación y de la divinidad por la eternidad, sin problemas, sin guerras, sin tribulaciones, etc. Este es el verdadero objetivo del cristiano, llegar a esta vida y no aferrarnos tanto a esta temporal, como si de nosotros dependiera, como si esto fuera el todo del hombre, ¿verdad? Mirad, vamos a leer Juan 3, 16 y 17 porque el Señor hizo algo maravilloso. Nos dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envía Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí vemos el amor de Dios para el hombre, el amor de Dios para el hombre, por medio de su Hijo. Vemos que de tal manera nos amó, que dio a su Hijo para que muriera por nosotros y que todo aquel que en él crea y acepte su sacrificio, su justicia, pueda ser salvo por medio de él, porque nacemos naturalmente enemistados contra Dios. Dios no está enemistado con nosotros, pero nosotros sí con él. Y él, para solucionar este problema, se dio a sí mismo por medio de su Hijo en sacrificio, como ahora veremos en un par de textos, y de esta forma nos reconcilió con él. Y de esta forma nos permite tener una vida como Él quiere, una vida guardando los mandamientos de Dios de corazón y haciendo el bien a los demás, porque las obras ya las haría Él a través de nosotros y no nosotros por nosotros mismos. Es un tema largo, profundo, cada uno lo puede estudiar, pero ese es el objetivo que debe tener todo cristiano: el vencer completamente el pecado. Esta lacra que nos hace tratarnos mal los unos a los otros, esta lacra que produce malos pensamientos, esta lacra que produce divisiones de los unos con los otros, guerras, separaciones, etc. Mirad, en Mateo 1:21 nos dice así: ¿por qué nació Jesús? Con un objetivo, el siguiente: y dará luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a salvar a su pueblo, a la humanidad, de sus pecados. ¿Cómo lo hizo? Tomando nuestra misma carne, nuestra misma naturaleza caída y venciendo el pecado en nuestra carne, resistiendo la tentación con el poder del Padre. Eso es el ejemplo que nos da y lo que nosotros podemos hacer. Mirad, en 2 Corintios 5, versículos del 17 al 21, nos dice lo que os decía antes, que va en colación de Juan 3, 16. Nos dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, quien nos dio el ministerio de la reconciliación. Vemos que Dios nos reconcilia, destruye esa enemistad natural que hay de nosotros hacia Él, dándose Él mismo por medio de Cristo como sacrificio para anular esta enemistad en nuestra carne. Y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ese es el ministerio de la reconciliación que debemos predicar, no tomándolos en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que os somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En otras palabras, aceptad el sacrificio que Cristo, que el Padre por medio del Hijo hizo por nosotros, de destruir esa enemistad natural que tenemos hacia Dios y de esta forma volver a ser sus amigos. Qué tremendo lo que hizo el Señor. Este es el objetivo de nuestra vida: aceptar esta justicia que Cristo nos da, aceptar este amor del Padre para con nosotros y vivir una vida en Cristo Jesús, haciendo el bien y no el mal, venciendo el pecado y no cultivándolo. Dice el último versículo: al que no conoció pecado, que es Jesús, por nosotros lo hizo pecado, le cargó todos los pecados nuestros encima de él, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él nos da su carácter y su justicia y a cambio carga con todos nuestros pecados. Mejor dicho, cargó ya en el pasado. Él produce en nosotros el arrepentimiento, Él produce en nosotros el perdón, Él produce en nosotros absolutamente todo. El objetivo de esta vida es entregarse al Señor, conocer el Evangelio y entregarse a Él, aceptarlo, vivirlo y ser fuente de luz para los demás, para ser partícipes de esta vida eterna que hay en Dios y que fluye a los demás. Y de esta manera también ser salvos, no por querer una recompensa, no por miedo a la destrucción, sino porque amamos realmente al Señor y queremos vivir en el futuro con Él eternamente, rodeado de otros seres santos sin pecado. Ese debe ser nuestro objetivo y no tantos afanes de la vida. ¿Es bueno trabajar? ¿Es bueno desarrollarse en esta vida? Por supuesto que sí, claro que sí. No hay que estar ociosos. Pero si hacemos del trabajo o de cualquier cosa que hagamos en esta vida nuestro Dios, nuestro todo, que si esto nos falla ya nos venimos abajo, entonces tenemos un problema. Estamos en idolatría. Debemos poner a Dios por encima de todo, poner nuestros planes a los pies del Señor para que nos diga si están bien o si no, que nos indique el camino para no errar.
Este es el objetivo, no centrar nuestra mente en los quehaceres de este mundo, sino en el mundo venidero, en Cristo. ¿Para qué? Para que mientras estemos vivos seamos bendición para los demás y no maldición. Mira, para terminar vamos a leer Romanos 5, versículos del 10 al 11. Nos dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Lo que hemos leído antes. Si nosotros de forma natural éramos enemigos del Señor y Él se entregó por nosotros para destruir esa enemistad, mucho más, habiendo hecho eso, seremos salvos por su vida, ¿verdad? Si siendo enemigos ya lo dio todo, imaginaros siendo ya amigos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Muy importante tener claro de dónde proviene esta reconciliación. Proviene enteramente de Dios y nuestro papel es aceptarla y vivirla. Este es el objetivo, como he dicho antes, de nuestra vida. No una vida centrada en la carne, en los placeres de este mundo, sino una vida centrada en el Señor. Y que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor, sea por tener el Espíritu de Él en nosotros y de esta forma hacer el bien en todo lo que hagamos. No es una vida para perderla, la nuestra. Es una vida que es un regalo del Señor, que como hemos visto en Génesis 2:7 nos da Él. Y en su momento vuelve a Él cuando morimos, cuando se nos va de nuestro cuerpo. Nuestra existencia por nosotros mismos no es posible. Existimos gracias al Señor. Él nos da la vida y Él también la puede quitar. Aprovechémosla mientras tengamos aliento en nuestro cuerpo. Aprovechémosla y pensemos siempre que cada latido, cada respiración es por el Señor. Que tenemos un Dios vivo cercano que nos cuida y está atento a todos nosotros, de forma individual y grupal. No me digáis que no es maravilloso este Dios que muestra la Biblia, este Dios lleno de amor y compasión y misericordia por la raza caída que somos nosotros y obviamente por todo el resto de la creación. Aprovechemos nuestra vida. Deseo que este breve vídeo haya contestado al menos en parte la pregunta existencial ¿qué es la vida? Y podamos seguir adelante quizá con otro tipo de mentalidad, ¿verdad? Respecto a esto, podamos entregarnos más al Señor, podamos estudiar su palabra para que nuestra vida realmente tenga el propósito que Él quiere que tenga. Que Dios os bendiga. La invitación, mis amados, es que gocen de todas las bondades que tu Creador te ha dado, pero elijan bien. Este mundo no solo está lleno de las cosas creadas por el Señor, desafortunadamente también se ha plagado de cosas que nos están destruyendo. Cada vez la vida que se vive es más artificial, llena de fantasía e ilusiones vanas que nos están autodestruyendo. No desperdiciemos nuestras cortas vidas en placeres vanos, en la extravagancia, en peleas, en apariencias, en apetitos desordenados que nos destruyen. En fin, ¿quieres vivir sano, en paz y ser feliz? Goza de una vida sencilla con los medios provistos por aquel que nos creó. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ya hemos respondido a la pregunta ¿qué es la vida? En el próximo episodio vamos a responder otra pregunta muy interesante y es ¿qué es la muerte? Que el Padre Celestial te bendiga. Tan frágil es la vida, un delgado hilo en manos del Señor. Un momento, niebla se disipa con el sol, hierba crece en derredor, por la tarde se secó y la más sublime flor se marchitó. Dime Dios, enséñanos cómo contar nuestros días con temor, que den sabiduría a nuestro corazón. Es tiempo, es tu día, no sabes si mañana habrá amanecer. En este mundo solo somos peregrinos sin saber
mundo gira sin cesar, los hombres vienen y se van, mientras viven en un sueño irreal. Óyelo, como no pueden entender, solo tú eres inmortal, y el tiempo de sus días en tu mano está. Palpitar, es el don que el Dios de amor te quiso dar. Óyelo, hoy es el tiempo de creer, tiempo para madurar, tiempo de buscar la luz y la verdad. Enséñame a contar mis días hoy, que pueda amar y perdonar y derramar mi corazón. Enséñame a contar mis días hoy, que cada día lo inundes con tu luz, porque el mañana ayer ya se acabó. Enséñame a contar mis días hoy. Hoy deseo disfrutar de la plena salvación.